Cuando quieras, profe. Dale, dale, ahí voy. Okay. Bueno, fíjense que estábamos en la última clase abordando la escena número 6, el arte concreto en Brasil. Y bueno, nos quedó por abordar uno de los dos principales grupos del concretismo brasilero de los años 50. Habíamos abordado el grupo Ruptura de Sao Paulo, también la experiencia en la revista Los Grandes y la llamada poesía concreta. Y ahora tocaría abordar el otro grupo, el grupo de Río de Janeiro, Grupo Frente, en el que están gentes bastante conocidas por ustedes como Ferreira Goulart, Ligia Clark, Elio Tisica y algunos otros, ¿verdad? Quizás el grupo más conocido, sobre todo por la aparición posteriormente en 1959 del manifiesto neoconcreto de Ferreira Goulart, que redimensiona la apuesta del concretismo, vamos a llamarlo así, carioca. Bueno, aquí tenemos una foto en la que se ven a Ferreira y a Ligia jugando con una de las piezas de Ligia con los dedos, una de esas esculturas que se pueden manipular. Y aquí tenemos algunas de las piezas de los grupos Willis de Castro, ese tipo de trabajo de pintura concreta, geométrica, absoluta. Recordemos lo que defendía el manifiesto del grupo Ruptura, que era, digamos, el trabajo con una geometría pura en el que las referencias exteriores al cuadro no contaban para nada para la composición, y eso en relación con toda la tradición del arte neoplasticista y concreto en el sentido de Mondrian, ¿verdad? Un poco alejándose también de la propuesta concretista americana o americanista de Torres García. Y bien, ahí hago un planteamiento de el sentido también progresista del arte geométrico, un arte que apela también al desarrollo de una inteligencia cultural distinta, ¿verdad? De una inteligencia visual diferente, basada en relaciones de pura proporción y color en el espacio plano, que el cuadro recupera su protagonismo como escena bidimensional plana, sin, digamos, ninguna intención de ilusión de volumen, de profundidad, etcétera, etcétera. Y el trabajo simple con figuras geométricas y el planos de color, ¿verdad? Eso es lo que un frentista, llamémoslo así, como Willis de Castro, hacía, trabajos de casi que matemáticos, ¿verdad? Bueno, configuración de estructuras geométricas seriales también, repetitivas, y bueno, combinatorias de color, y con una cierta pulsión hacia la vibración, ¿verdad? La disposición de la forma geométrica y los colores a veces producen en las piezas de Willis de Castro un cierto movimiento óptico producido por las líneas y por el color, que de alguna manera se vincula con lo que sería el desarrollo del cinetismo, aunque Willis de Castro no pretendió para nada ejercitarse en ese plano, ¿verdad? Bueno, también aquí el mismo Willis de Castro, otro experimento que llama
composición modulada, es decir, también como un cierto dinamismo de la deformación de la línea recta, una cierta disposición dinámica, ¿verdad? Al descomponer el rectángulo en casi cuadros, con una cierta inclinación que le da también una cierta movilidad al plano. Y bueno, también un tipo de trabajo más neoplasticista todavía, que obviamente este trabajo, bueno, no tiene título, sino sin título. Una de las cosas del año 59, digamos, este tipo de trabajo, como ocurre en las últimas cosas de Mondrian, ya en la etapa a partir de los años 30, de la etapa concreta, o todas las obras de Van Doesburg, Montangerlo y compañía del neoplasticismo holandés, que la mayor parte de las veces solamente tienen un título formal, digamos, composición número 1, composición número 2. La pieza no puede tener título, salvo que el artista quiera imponerle de manera arbitraria un nombre que no tenga que ver con la estructura íntima del cuadro, que no refiere a nada fuera de los límites de su propia configuración espacial. Entonces, bueno, este sin título, porque ¿qué título le vamos a poner? En cualquier caso, bueno, lo que priva aquí es la composición, el ritmo, en el establecimiento de los planos de color y también de las figuras geométricas, que en este caso son todas rectilíneas, y juegos, digamos, de variaciones, de prolongaciones del rectángulo, y bueno, con una combinatoria cromática bastante elemental, negro, blanco, gris, amarillo, y bueno, lo que nos brinda sin duda una experiencia gratificante viendo el cuadro es precisamente el arte de la disposición de los elementos con esa peculiaridad que le da un ritmo especial a todo el conjunto. Y bueno, ese otro tipo de trabajo también que se acerca mucho a lo que hizo en principio también Lygia Clark, ¿verdad? Planos en superficie modulada. Y ese tipo de experimento no avanza de allí, digamos, como se los planteaba en la clase pasada, también con las obras del grupo Ruptura, que llega un momento en que se convierten en obras un poco monótonas por repetir el método o el dispositivo de construcción, el dispositivo constructivo del cuadro a partir de figuras geométricas en disposiciones y permutaciones y variaciones que a veces llegan a un límite, ¿no? Aquí este ya es un cuadro de Lygia Clark, también jugando aquí con solamente dos colores, pero como ella descompone las figuras y hace como una especie de diálogos, ¿verdad?, entre las formas, que también le dan una suerte de dinamismo, lo que ella llamó modulación, superficie modulada. Hay muchos experimentos de este tipo de trabajo geométrico, que también lo encontramos en Elio Oiticica, por ejemplo, en el primero Oiticica al menos. Esto sigue siendo Lygia, un trabajo geométrico bastante peculiar en el caso de Lygia, porque ella empleando solamente el blanco y negro y la construcción de formas geométricas diversificadas, que hay como una interpenetración de las formas, el negro y el blanco, como piezas que calzan en una especie ¿cómo se diría eso? Una taracea de un mosaico donde calzan las piezas también, como si fueran planos libres que
se integran mutuamente sobre el plano, ¿no? El blancos y negros. Y ya también Lilla Clark con un experimento que se sale más del plano de la superficie y comienza a, a convertirse en escultura. Es decir, en el sentido de que el plano se proyecta al espacio exterior y crea un volumen obvio, que es lo que ella llama la serie de los casulos, también del año 59, en que ya el cuadro abandona un poco el ejercicio del plano puro y de la bidimensionalidad para salir un poco o jugar con la tridimensionalidad a partir de lo que de alguna manera ya en el ejercicio del plano había como una tensión hacia esa proyección tridimensional. Y aquí ella lo realiza en forma escultórica, utilizando siempre el plano, el cuadro, el cuadrado en este caso, y proyectando un fragmento hacia el espacio. O si no, una avanzada en este experimento, una vez que ha salido del plano, proyección sobre el espacio con un añadido al plano que parece surgir del propio cuadro. Es como si uno de estos elementos planos emergiera del fondo del cuadro y saliera hacia el espacio. En este caso ya es una escultura propiamente dicha, esculturas manipulables, bien, que obviamente implican la participación del espectador, esos conjuntos de elementos laminados con bisagra que pueden adquirir diferentes posiciones en el lugar donde se apoyen, ¿verdad? El suelo, una mesa, y bueno, ese mismo objeto puede adquirir posiciones y dimensiones variables dependiendo de cómo se articule las bisagras, cómo se coloquen los fragmentos a partir del juego de las bisagras, ¿no? Eso implica también una entrada en, digamos, salida de la pura contemplación del cuadro plano hacia lo escultórico progresivamente hasta la escultura participativa, que ya tiene un nivel más de acercamiento a lo que puede ser la performance, en la que la obra de arte exige la participación de alguna manera del espectador, que ya no es solo para contemplar, sino también para manipular. Entonces hay ahí una apelación a la capacidad del artista, del espectador para jugar con lo que la obra le propone como posibilidad. Y ya vimos cómo en el caso de el arte concreto en Argentina, el grupo Madí, por ejemplo, movimiento de arte de invención, planteaba también esculturas móviles, esculturas, digamos, manipulables, en las que la participación del espectador era fundamental. Otro de los famosos bichos que llama Lilla, que también se articulan, son articulados, se pueden manipular y tomar posiciones distintas y se abren, se cierran, dependiendo cómo se colocan en la superficie de soporte. Aquí tenemos los primeros trabajos de Eliot y Sica, ¿verdad? Que son también trabajos en la pura onda del neoplasticismo, bueno, con un colorido particularmente quizás carioca, ¿verdad? De estos naranjas, amarillos, sepia, y también ocurre como en las otras, no se puede decir mucho más de lo que ya he dicho con relación a las relaciones geométricas y cromáticas en el plano, el juego de los planos y el juego de los colores, que le da también un dinamismo a la pieza, ¿no? Las diferentes dimensiones, además de los elementos rectangulares,
y el contraste de los colores. Este tipo de ejercicio está aquí, bueno, y sí que se acerca mucho, quizás un poco más al Mondrian clásico, al Mondrian concreto, y bueno, son experimentos en la misma línea. Aquí ya hay otro experimento más interesante de helio, ¿verdad? En la que se abren en el cuadro mismo, pero los planos son de un solo color y están separados, no están integrados, están como en un diálogo abierto sobre el plano, diferentes formas geométricas, ¿verdad? Esta serie que, bueno, son permutaciones de las figuras colocadas de diferentes maneras, donde también esa es una característica del grupo frente, de jugar también un poco con el dinamismo de las formas geométricas en el plano. Los mismos juegos, ¿verdad? Variaciones, aquí como jugando con el marco dentro del plano. Y son estructuras, bueno, rítmicas, tienen mucho ritmo ciertamente, aunque no tienen casi variación de los elementos, pero tienen mucho ritmo por las diagonales, ¿verdad? Que eso viene directamente del experimento del suprematismo de Malevich, del primer suprematismo al menos, ¿no? De Malevich y de Lissitzky. Y ellos además lo dijeron claramente de su vinculación con esos referentes, con Mondrian, con Malevich y con los herederos de Malevich como Lissitzky y con todo el neoplasticismo holandés. Ahora, este tipo de trabajo que ellos hacen durante toda la década de los 50, luego es recogida de alguna manera por el manifiesto neoconcreto que Ferrer Aguilar, que es fundamentalmente un poeta, pero que también participó en, en, en experiencias artísticas de performance y algunas construcciones, perdón, de carácter escultórico, como su famosa instalación Poema Enterrado. Pero es fundamentalmente un poeta no concreto en el sentido de Piñatari y los hermanos de Campos en Sao Paulo. No es experimento tipográfico, pero sí es una poesía muy, digamos, experimental, que utiliza también el plano de la hoja, del blanco del papel, como elemento significativo del poema, no solamente las palabras, sino cómo están distribuidas en la página, y son, bueno, son poemas, no juegos verbales, como en el caso del concretismo o la llamada poesía concreta de Sao Paulo, que son puros juegos de lenguaje, de ingenio, en el que se juega el valor de la tipografía con el significado de las palabras, pero también con el dibujo que las palabras dispuestas en el plano construyen a propósito de lo que el poema está diciendo, con lo cual los poemas se acercan mucho al experimento caligramático de Apollinaire, ¿no? En el caso de la poesía de Gouyard tenemos más bien discurso narrativo, ocurren cosas en el poema, en la historia, pero hay muchos juegos con las cursivas, con los cambios de tipografía, énfasis diversos, ¿verdad? Que también le dan al poema un valor visual al mismo tiempo que acústico y semántico. Pero aquí lo evocamos a Ferreira no como poeta, sino como compañero de ruta de todos estos artistas reunidos en el grupo Frente. Y bueno, también porque él ha escrito un manifiesto importante que es neoconcreto, es decir, ya no es el concretismo tradicional, un poco, fíjense que el ideal, digamos, de Mondrian
es la absoluta limpieza eh, eh, de la composición del cuadro, sin ninguna contaminación que no tenga que ver con los elementos intrínsecos de la pintura, la línea, el color y el plano. Eso es lo único. Y bueno, incluso con uso de instrumentos técnicos para el trazado de las líneas, para la disposición del color, que no se vea el trazo de la pincelada, por ejemplo, elementos discontinuos sobre el plano, que sea absolutamente regular la capa de pintura y que las líneas sean absolutamente eh, precisas en su trazado, ¿verdad? Bueno, al principio los concretistas brasileños también lo intentaron, el tipo de trabajo de Willis de Castro, o en principio también la primera Elijah Clark. Aquí Willis de Castro está trazando líneas con tiralíneas y con reglas, y el, el gusto, por ejemplo, por materiales, esmaltes industriales aplicados con una pistola, por ejemplo, donde no haya huella del paso del pincel, también colabora a esa aspiración de planitud absoluta, de limpieza, en el que la pintura parece absolutamente una piel sobre el soporte. ¿Verdad? Que es todo lo contrario, por ejemplo, de la tendencia informalista que veremos en la próxima clase. Bueno, aunque hoy vamos a tener que partir esta la terminamos y comenzamos la mitad de la siguiente clase, o de la siguiente escena, mejor dicho, porque nuestras clases están todas montadas una sobre otra. Bueno, en cualquier caso, lo que dice Ferrer Aguilar en este manifiesto es una pequeña derivación de estos postulados de la geometría y de la limpieza del plano, sería la reintroducción de lo afectivo, de lo emotivo en la geometría. Es como si la propuesta de Ferrer Aguilar para ese neoconcreto sí, sería como una especie de vinculación de la geometría con la sensibilidad. Él hace la contraposición entre ojo y cuerpo, que la pintura concreta propiamente dicha es puro ojo, es visualidad pura. Y él propone una pintura o un arte que sea al mismo tiempo ocular, ¿verdad? Óptico, pero también corporal. O sea, que haya algo de la energía dinámica del cuerpo, la pasión, digamos. Él pone en el cuerpo la representación de lo que no es uniforme y de lo que tiene que ver con la emoción. Mondrian no quiere saber nada con las emociones ni con la subjetividad. Es una objetividad absoluta de la representación o de la disposición de la materia en el plano. Entonces, en varias revistas y en otras publicaciones periódicas, el neoconcretismo comenzó a sacar panfletos, ¿verdad?, sobre lo que era la experiencia neoconcreta, esa variante del concretismo. Y finalmente, Elijah Clark escribió muchos textos en ese sentido, y Ferrer Aguilar, bueno, es el que hace el manifiesto. Entonces aquí él plantea, entre otras cosas, lo siguiente: lo neoconcreto, dice, nacido de una necesidad de expresar la compleja realidad del hombre moderno dentro del lenguaje estructural de la nueva plástica, niega la validez de las actitudes cientificistas y positivistas en arte y repone el problema de la expresión
incorporando las nuevas dimensiones verbales creadas por el arte no figurativo constructivo. Bueno, fíjense cómo el concreto surge también del encuentro de los jóvenes artistas brasileños de la década de los 50 con la llegada de este artista suizo Max Bill a Brasil, ¿verdad? Y ya vimos el tipo de trabajo de Max Bill, que es absolutamente geométrico, variaciones sobre el mismo tema del cuadrado, con diferentes disposiciones del color y de los planos de color dentro del cuadrado. Y eso sería lo que ahorita en el año 59, varios años después de esa filiación del primer concretismo, sobre todo el concretismo de Sao Paulo, con el trabajo de Max Bill, vamos a tener, digamos, frente a esa propuesta de carácter cientificista y positivista, arte objetivo, arte autosuficiente, autónomo, frío. Recuerde la crítica de Torres García al concretismo y al invencionismo argentino. Había artes fríos y artes cálidos, y cómo Maldonado le responde de aquella manera tan violenta a esa distinción, ¿verdad? Que es una distinción para Maldonado falsa en el plano del arte. En cualquier caso, quizás se hubiese planteado una polémica entre la gente de arte de invención en Argentina y este neoconcreto, porque de alguna manera Ferrer Aguiar está proponiendo volver a envenenar el arte abstracto puro, el concreto absoluto, con elementos de sensibilidad. Si Torres García fue tan duramente cuestionado por el propio Mondrian cuando comenzó a introducir en la retícula geométrica elementos provenientes de la simbología, o simplemente del dibujo infantil, etcétera, etcétera, eso alteró, ¿verdad?, la limpieza del plano reticular y fue motivo de polémica y de separación. Maldonado también cuestionaría, ¿verdad?, unos años después, esta vuelta a la entrada ya no de un simbolismo de carácter étnico, como en el caso del constructivismo americanista o americano de Torres García, sino con esta intención de Ferrer Aguiar y sus compañeros de Río de Janeiro, cariocas, para volver a introducir en el contexto de la geometría un elemento que no se puede medir, digamos, ¿no? Que es volver un poco al elemento subjetivo en la geometría. Por eso digo que podría ser una geometría emotiva. Es como contaminar la geometría de emoción. Un poco más o menos así es la propuesta de Ferrer Aguiar. Dice que el racionalismo despoja al arte de toda autonomía y sustituye las cualidades intransferibles de la obra de arte por nociones de objetividad científica. Así los conceptos de forma, espacio, tiempo y estructura, que en el lenguaje de las artes están unidos a una significación existencial, emotiva y afectiva, son confundidas con la aplicación teórica que de ellos hace la ciencia. Es decir, que de alguna manera lo que está pidiendo Ferrera en el año 59 es que los conceptos científicos, objetivos de forma, espacio, tiempo y estructura se carguen de nuevo de lo que hace que sean artísticos y no meras producciones matemáticas o geométricas, sino que estén cargadas precisamente de los elementos que provienen de la experiencia existencial, emotiva
y afectiva, tanto del artista como del espectador. Entonces, es como recuperar para un arte de precisión objetivo, no referencial, no figurativo, ese elemento de afectividad. ¿De qué modo se recupera sin pasar por la representación, sin la ilusión de parecido, el simulacro del parecido, que ha sido digamos que el paradigma que ha dominado la pintura hasta el impresionismo, y que luego va a ser completamente rebatida y negada por las experiencias del abstraccionismo a partir del primer cubismo, ¿verdad? Y de todos los experimentos que luego se van a seguir haciendo por ese camino que abre Picasso y Braque en los años 10. En cualquier caso, esta es un dato bastante inesperado para la tradición de la pintura abstracta, esta contaminación afectiva, emocional, existencial. Bueno, dice Ferreira que ellos no conciben la obra de arte ni como máquina ni como objeto, sino como un quasi corpus, esto es, un ser cuya realidad no se agota en las relaciones exteriores de sus elementos, un ser que, fraccionable en partes por el análisis, solo se entrega plenamente al abordaje directo fenomenológico. Es decir, una experiencia directa con el objeto. De alguna manera, esa emotividad, ¿verdad? Ese carácter subjetivo que quiere imponerle al concreto y al objetivo Ferreira Goulart, tiene que ver con la fenomenología también, la idea de que la experiencia estética es una experiencia que no pasa solo por el ojo, que no es enteramente visual, sino que es también táctil, auditiva, e incorpora todos los sentidos en la misma experiencia de la obra de arte, ¿verdad? Y implica la participación del espectador en el encuentro con el objeto. Es decir, es como un contacto corporal, ciertamente lo áptico, lo que tiene que ver con lo táctil, lo que se toca y lo que se ve. Es decir, hay una relación allí ya descrita por Deleuze, por ejemplo, entre lo óptico y lo áptico en la pintura moderna, entre lo que se ve y lo que quiere ser manipulado, ¿no? Desviándose de la creación intuitiva, reduciéndose a un cuerpo objetivo, el artista concreto racionalista, fíjense como si él estuviera haciendo un deslinde entre artistas concretos racionalistas y artistas concretos emotivos o expresionistas. El racionalista con sus cuadros solo aspira de sí mismo y del espectador una reacción de estímulo y reflejo. Le habla al ojo como instrumento y no al ojo como un modo humano de tener el mundo y de darse a él. Le habla al ojo máquina y no al ojo cuerpo. Esto, por supuesto, tiene como un leve matiz esotérico, ¿no? Digamos que es en realidad lo que está proponiendo Ferreira Goulart, es decir, en qué consiste ese ojo-cuerpo que se opone al ojo-máquina. El ojo-máquina sería el ojo, por ejemplo, de la cámara fotográfica, que captura lo que ve sin, ¿verdad?, afectarlo por ninguna mediación, digamos, en el estado ideal de una captura sin perturbaciones del objeto. En cambio, el ojo ligado al cuerpo, ligado a una asistencia humana concreta, es un ojo sensible, un ojo afectado por experiencias, por una memoria de lo visual, y por lo tanto no actúa con respecto a lo real de una manera mecánica, ni objetiva, ni racional, sino emocional. El ojo ve fenomenológicamente, no positivamente o abstractamente. Un poco ese es el planteamiento.
Ahora, ¿cómo se resuelve eso en la obra? Vamos a ver que aquí casi que la tensión entre ese juego entre lo óptico y lo áptico, entre lo visual y lo táctil, es a sacar al cuadro del mero plano de la contemplación al plano de la experimentación, ¿verdad? Es decir, de la manipulación. Es que la obra de arte trasciende el espacio mecánico, que en ella las nociones de causa y efecto pierden cualquier validez y las nociones de tiempo, espacio, forma y color están de tal modo integradas por el mismo hecho de que no persistían como nociones a la obra, o sea que no están anteriores a ella, sino en el momento en que la obra se ejecuta, surgen del proceso de ejecución, que sería imposible, ya que están tan integradas, hablar de ella como términos que pudieran descomponerse. No podemos hablar por un tiempo del espacio, de la forma, del color, del tiempo, sino como una amalgama de instancias. El arte neoconcreto, afirmando la integridad absoluta de esos elementos, cree que el vocabulario geométrico que utiliza puede asumir la expresión de realidades humanas complejas, tal como lo prueban muchas obras de Mondrian, de Malevich, de Pevsner, de Gabo, de Sofía Tauber-Arp, etc. Digamos que es poco lo que se desplaza el concreto con esta intromisión del elemento corporal, de lo afectivo, de lo emocional, de lo que no está totalmente dominado por la razón. Como si hubiera un elemento no solamente subjetivo, sino inconsciente también, que habla en el sentimiento y en la expresión. Vamos, en el ideal de Mondrian no hay sentimiento, el cuadro no expresa ningún sentimiento, ninguna sensación del artista. Sin embargo, Ferreira Goulart dice que ese vocabulario geométrico puede expresar realidades humanas complejas, ¿verdad? Y uno se puede preguntar perfectamente qué experiencia humana compleja se alude en este trabajo de Oiticica, a menos que se quiera leer aquí una representación de las complejidades de la mente del artista y de lo que significa la capacidad intelectual de organizar el espacio de una forma rítmica y, digamos, formalmente impecable y eficiente. Quizás en ese sentido. De todas maneras, sigue siendo un poco ambiguo ese desplazamiento de lo maquínico a lo corporal. Y bueno, los ejemplos que él da, si uno se pone a ver las primeras las cosas de Mondrian después del año 30 son absolutamente geométricas y ahí no hay expresión de qué realidades expresar ahí. Como acabamos de ver, la imposibilidad de titular la realidad humana profunda de una manera del hombre relacionarse con las formas en el espacio, controlado, quizás eso, pero ahí no hay expresión de sentimientos particulares, singulares. Es un poco compleja quizás por ser el mismo Ferreira Goulart un poeta, esta manera de entender un concreto atravesado por pulsiones de carácter sensual o sensorial o afectivo o emotivo, se explica un poco, pero de todas maneras los trabajos de Sophie Tauber-Arp, a menos que se piense en los muñecos articulados o en otro tipo de trabajo de Gabo, de esculturas, uno diría que estos artistas son también abstractos geométricos puros. El primer Malevich sin duda y el segundo Mondrian sin duda. Entonces esto digamos que es bastante más ambiguo que otros manifiestos que son absolutamente taxativos en sus distinciones, en sus separaciones, en sus deslindes. Aquí ellos, aquí nosotros, queremos esto, no queremos lo otro, y afirmamos nuestra
singularidad y el valor que tiene nuestra singularidad. Aquí hay una reflexión un poco más compleja que se ve menos en la realidad de las obras y que yo siento que se va a manifestar luego en algo que ya trasciende el trabajo del cuadro, sin duda alguna, y se va a la escultura y de la escultura a la instalación. Eso es lo que va a terminar ocurriendo, ¿verdad? En el lenguaje del arte, las formas llamadas geométricas pierden el carácter objetivo de la geometría para hacerse vehículo de la imaginación. Sí, también. Pero digamos que frente a una tabla bueno, frente a un tablón de Otero, yo no veo más que juegos de planos de color, ¿verdad? Y hechos con una geometría, están trazados con regla y con una técnica de aplicado de la pintura sobre el plano absolutamente neta e impecable. ¿Qué es lo imaginativo? Lo imaginativo quizá es la peculiaridad de la composición. O sea, cómo imaginó Otero la distribución de los elementos en el tablón, el juego de los colores, la superposición de las gamas. Quizás eso podríamos atribuírselo a la imaginación y a la imaginación del espectador, que es libre de ver en ese tablón, bueno, algo que le evoque una cosa que trasciende lo que en el cuadro está puesto. Pero en principio también las obras geométricas abstractas, y él mismo lo dice de esa manera, Alejandro Otero no quiere significar nada que su propia significación pictórica, plástica pura. Es bueno, es lo que me hace pensar que el Oiticica, que trabajaba este tipo de cosas, ¿verdad? Que comienza trabajando esto, o la Ligia, que trabaja estas esculturas geométricas o estas, ¿cómo le llamaba a ellas? Lo llamaba los, los planos modulados, planos de superficie modulada, y luego pasará al performance y a la instalación. Lo mismo que ocurre con Oiticica y los famosos parangolés, ¿verdad? Que es una recuperación de un baile tradicional carioca durante el carnaval, ¿verdad? Que se utilizan estas telas de colores y que él experimenta, ¿verdad? En los barrios de Río de Janeiro con los habitantes de las barriadas a crear coreografías cromáticas sobre el espacio, que ya no son pintura, obviamente, sino performance, en la que participan la colectividad, bueno, haciendo miles de figuras variables con esas telas, ¿no? Que es lo que se llama el parangolé, y bueno, que son telas usadas para disfrazarse y a partir de las cuales se pueden generar formas maleables en el espacio, puesto que la tela no es rígida, la tela adquiere la disposición que se le da, cómo se la sujeta, cómo se la hace dar vueltas, cómo se la anuda, cómo se la hace volar, todas esas particularidades emocionales, digamos, el que está bailando con la tela, le da a la tela un movimiento particular todo el tiempo y a veces no se puede repetir porque no es una coreografía medida ni calculada, sino una coreografía expresiva que tiene que ver con el estado de ánimo del manipulador de la tela y bueno, las figuras que se van formando en el tiempo y en el espacio del movimiento real, ya es el movimiento real, no es un movimiento producido ópticamente, sino el movimiento y el ritmo vivo en el cuerpo. Aquí sería, digamos, la encarnación de esa idea de
Ferreira Goulart, de pasar de lo óptico a lo corporal. Profe, una pregunta, pero ¿este parangolé es de Oiticica o de Goulart? No, de Oiticica. Ajá, y Goulart, o nos va a mostrar algo de cómo él hacía la poesía. Bueno, o no es como la semana pasada, que era toda... No, bueno, como les decía antes, Ferreira Goulart es fundamentalmente poeta. Él lo que es un poeta cercanísimo, amiguísimo de Ligia Clark y de todo el grupo Frente, que es un grupo fundamentalmente de pintores. Pero el que reflexionó mucho sobre lo que hacían sus compañeros fue él, el poeta. Él tiene una instalación muy interesante, pero yo no la tengo montada aquí, que se llama, lo cité, pero no la tengo, las imágenes, que se llama Poema Enterrado, que trabaja con la poesía, lo puedes buscar exactamente, se llama Poema Enterrado, y es una instalación arquitectónica, inclusive hay que abrir un hueco en la tierra, es toda una instalación realmente muy proyectada arquitectónicamente, una sala subterránea donde se desciende, hay una serie de experiencias en ese sótano del espectador que va a descubrir un poema que está oculto, un poema enterrado, ciertamente. Pero ¿no? como que su mayor aporte fue un teórico. Exacto, exacto. El mayor aporte de Ferreira al neoconcreto es sus discusiones ideológicas y estéticas. Porque además Ferreira Goulart era un comunista y también para él el arte neoconcreto se llenaba de potencia política cuando se vinculaba con la realidad fenoménica de la gente concreta. Entonces ya era un geométrico contaminado. Una pregunta, Rafael. Sí. Rafael Silva Estrada entraría dentro de este movimiento de poeta neoconcreto. Rafael no, ¿cómo que se llama? Perdón, Alfredo. Perdón, Alfredo, te confundo. Alfredo Silva Estrada, sí. Porque él mezclaba, Pues, o sea, hay muchas cosas de él, de su poesía, como con montaje coreográfico con su pareja Sonia Sanoja. Claro. Silva Estrada es un poeta de los años 50, 60, bueno, hasta escribió todo el tiempo hasta morir, pero su vínculo con la poesía viene por la tradición de la poesía francesa de la posguerra. Y claro, él tiene algunos poemas, no todos, ¿verdad? Que son experimentales en el sentido del concreto, de la poesía concreta, pero una poesía concreta muy, muy sutil, porque él sí juega, por ejemplo, en un poemario que se llama Literales, él juega con dos planos de sentido, en una línea de sentido que va arriba siempre en la página y otro elemento que va por debajo, y están como dialogando, pero se puede leer indistintamente la línea de arriba y la porción de texto de abajo. Pero si lees combinado, se produce otra experiencia. Ahí hay un dinamismo del poema, que no es leer el poema corrido desde la primera letra de la izquierda hacia la derecha, bajar a la izquierda, volver a la derecha, como se lee un poema normalmente. Aquí hay un juego de planos que le viene directamente a Silva Estrada de Mallarmé y del famoso poema, el poema más experimental que se ha escrito en la modernidad, que salvo la Ursonate, que no sé si Romy logró encontrarla. ¿Lograste encontrar la Ursonate de Schwitters? ¿Cuál es ese? ¿O no? ¿Ah? ¿Cuál? No sé si fuiste tú la que se sintió capturada por eso, o de repente fue en otra clase. Porque yo doy muchas clases y a veces me confundo. Sí, no creo que fui yo, profe. Yo no hablé de la Ursonate de Kurt Schwitters en esta clase. No, bueno, yo no lo recuerdo. ¿Solo faltaba
a una, Ay, pero yo no me acuerdo, profe, la verdad. Bueno, No. entonces no, es que yo me estoy volviendo loco por dar tantas clases, ah, son diferentes escenarios, entonces no sé dónde dije lo que Pero dije. ahora va a tener que echar el cuento, no nos va a dar con la gana. Es No, la de bueno, sí, porque es, 1932. ¿cómo? 1932, la Ursonate de Kurt Schwitters. Exacto, eso. Sí se los hablé de eso. No los hablaste, pero lo acabo de encontrar en Google. Ah, tú eres de la que está todo el tiempo conectada para buscar lo que el profesor está diciendo. Bueno, chévere, ya sabes lo que es la Ursonate. Escuchen al propio Kurt Schwitter recitando la Ursonate. Este es un poema experimental absoluto, grandioso, quizás uno de los más, bueno, un poema dadaísta por excelencia, puro experimento verbal, invención verbal pura, donde no hay palabras de ningún idioma, sino invenciones de palabras, ¿no? Pero como les decía, quizás no ustedes, otra clase, cuando ese poema se recita, las propias palabras inventadas de Schwitters, brumban, bumban, tracatamanam, bumba, empiezan a tener resonancias significantes. ¿Por qué? Porque el lenguaje es necesariamente semántico. Y aunque sea una palabra inventada, no sé, burundanga, pensemos que la palabra burundanga no significa nada, pero ya su sonido, burundanga, ya nos evoca alguna cosa cultural, africana, de baile, de juego de sonido, de musicalidad de la propia palabra burundanga. Entonces, el idioma, el lenguaje verbal no se puede utilizar de manera abstracta, pura, lo que se puede hacer en pintura, porque se borra cualquier referencia a la naturaleza o al dato real y se trabaja solo con la materia pictórica pura como quisieron e hicieron al final Mondrian, ¿verdad? Hasta el fin de su carrera, con unos leves experimentos finales, porque ya estaba harto de hacer lo mismo, la misma retícula con variación. Pero ahí sí se borra por completo cualquier referencia a la realidad, porque el discurso visual no es semántico por naturaleza, salvo mientras la pintura se intentó mimética, representativa y por lo tanto narrativa, vinculada a la poesía. ¿Verdad? La pintura histórica, la pintura mitológica, la pintura de paisajes, toda tenía algún elemento de referencialidad extrapictórica, o la naturaleza o una experiencia histórica humana, una guerra, el mito de Andrómaca, lo que fuera, ¿verdad? Una leyenda bíblica. Es decir, había siempre temas que no eran necesariamente pictóricos, sino que venían de la literatura, de la poesía. La pintura se libera de eso, con Kandinsky, con Mondrian, con Malevich, con todo el neoplasticismo y el abstraccionismo geométrico. Y bueno, ya solo depende de sí misma el concreto, el neoconcreto. Ahora, el elemento del neoconcreto que involucra ahora otra vez la afectividad es lo que a mí me parece que rompe esa limpieza absoluta del arte geométrico y lo vuelve a contaminar de humanidad en el sentido de la presencia del cuerpo. Que el arte no está ahí para ser contemplado simplemente como se contempla, qué sé yo, una estructura geométrica de Lissitzky, por lo menos del primer Lissitzky, porque después Lissitzky se convierte en un constructivista y empieza a producir obra en el espacio, elementos arquitectónicos, mobiliario urbano, es decir, sale del cuadro también para irse a lo escultórico, pero para lo escultórico funcional, no para lo escultórico ornamental o meramente lúdico, que sería un poco lo que pasa con el neoconcreto, con las piezas manipulables de Lee Jacquard o con las instalaciones y la performance que va a producir posteriormente, como veremos dentro de un rato. En cualquier caso, el parangolé es una experiencia arraigada en las tradiciones del carnaval carioca, una danza con trapos, así lo podríamos llamar, pero esos trapos de colores que organiza Oiticica, un pintor con sensibilidad cromática, elige los colores de las telas
y pone a esos muchachos de las barriadas a bailar con esas telas y hacer variaciones cromáticas en el espacio con esas telas, ¿no? Y bueno, se producen conjunciones inesperadas de superposiciones de colores, de matices, de tornasoles, y es una belleza. Yo nunca lo vi, por supuesto, he visto las fotografías, pero si se ve en vivo, supongo que será una experiencia muy hermosa de ver esos cuerpos en movimiento cubiertos de tela. Es una entera performance. Ya no estamos hablando de la pintura, sino de lo que el arte ha terminado siendo. Más allá del cuadro, es escultura expandida, es instalación, es performance. ¿Verdad? Sí, eso es lo que ha pasado. Y ya lo vamos a ver en el caso de Lilla y del propio Oiticica. Esta es una experiencia hermosísima. Ahora, la pregunta sobre Silva Estrada, la respuesta es un poquito distinta, porque Silva Estrada no fue nunca, no tuvo nada que ver con el arte, las artes plásticas en su propia dinámica creadora. Un poeta del principio al fin, aunque claro, interesado por el arte, tuvo una relación muy rica con Gego, y él tiene un grandísimo poema, un poema extraordinario que se llama Variaciones sobre reticularia, que es un diálogo hermosísimo con las reticularias de Gego. Ahora, su compañera era Sonia Sanoja, una gran bailarina, que ustedes ahora se están celebrando la Fundación Sanoja Silva Estrada, está promoviendo en Stuttgart una recuperación de muchas de las coreografías de Sonia, que están volviendo a ser bailadas por grupos alemanes. Y bueno, ahí sí hubo colaboración también entre Sonia, la danzarina, la coreógrafa, y el poeta, ¿verdad? Y bueno, ella se valió de muchos de los poemas y de la experiencia con la palabra de Silva Estrada para crear sus coreografías. También trabajó mucho con Gego, ¿verdad? Jugando con los hilos, con los alambres, con esas estructuras que crea en el espacio, como redes que se expanden en el espacio de Gego. Entonces sí hay una relación ahí, y en principio también porque Silva Estrada es un poeta experimental. Pero ese sería, digamos, el caso de Ferreira Goulart. No hizo nada para el ballet ni para el teatro. Pensó, escribió poesía, pensó sobre el arte, pensó sobre política, se comprometió mucho en política, estuvo preso, etcétera, etcétera. Y bueno, al final creó ese poema Enterrado, que es como una gran instalación muy particular, que es concreta y no es concreta al mismo tiempo, porque es un juego de exploración en el que se invita al espectador a descubrir dónde está el poema y a leer el poema. Además, es una experiencia con instrucciones, ¿no? O sea, para tener la experiencia de ese poema enterrado, hay que seguir las pautas que impone el artista. Bueno, hoy que sí, bueno, aquí está también Caetano Veloso, jovencito, jugando con los parangolés, con esas capas. Bueno, hay una serie de fotos de él en unas dunas, con el viento azotando estas capas de colores y todo lo que se produce en la deriva, que el viento no es previsible hacia dónde va a mover la tela, y por lo tanto se produce siempre contra el contraste de un cielo absoluto, de un azul plano, limpio, una experiencia cromática viva, extraordinaria, de una gran belleza, muy emotiva también, ¿no? Y bueno, él les decía un poco que esa salida de lo racional de la línea, fíjense, la misma Lilla que hace estas cosas, ¿verdad?
es la Ligia que ya en los años 60 va a comenzar sus performances, como por ejemplo las famosas máscaras abismo, que son estas que no tienen un sentido en sí, la máscara no vale en sí, sino se la pone a alguien, en este caso la propia artista, y además ella está usando un elemento adicional que es un tapaojos para no ver y concentrarse en la respiración y en todo lo que ocurre en el cuerpo respirando dentro de esa máscara de malla y que siente el espectador. El espectador tiene que ponérsela. No es una pieza para colgar y ver, es una pieza para descolgar y usarla, probarla. Es como un instrumento la máscara, ¿no? Y bueno, esta es una de las experiencias en las que ya no estamos en el orden visual, en el orden del plano, sino en el orden tridimensional de la vida, del cuerpo, participando, involucrándose en una experiencia con un objeto estético construido por el artista, que es esta máscara tejida, que probablemente es una malla que existe como tal y Ligia le da esa forma de embudo que se convierte en un dispositivo extraño de respiración que va a provocar en el espectador unas sensaciones inéditas de sentimiento de lo que es el respirar, del paso del aire, etcétera, etcétera, de oír también el sonido, porque el ojo, y esto es sintomático en la performance, que el ojo está negado, es decir, está impedido. Entonces ya no participa lo visual, sino únicamente lo sensorial, ambiental. Y esta es una experiencia que está en Ligia Clark, pero en muchos de los artistas llamados conceptuales. Ahorita me estoy recordando de uno, pero no me acuerdo el nombre, que también trabajó, por ejemplo, con antifaz, con tapaojos, recibiendo pelotazos de otro participante de la performance, en la que él no sabe nunca de dónde viene el pelotazo porque no está mirando. Entonces es su movimiento en el espacio, la incertidumbre de por dónde vendrá la pelota, etcétera, etcétera. Los golpes mismos que recibe en el cuerpo, si el cuerpo participa, ya estamos en el plano de la acción, del arte de acción, bueno, que pasa ya las fronteras del expresionismo y de la action painting para convertirse en casi cosa teatral, performativa, que es la gran tradición moderna o contemporánea de la performance. Aquí Ligia está haciendo esta performance, o este es otro participante que utiliza la máscara abismo, viendo, esta vez no con los ojos tapados, pero ese artilugio respiratorio, que bueno, que hace que prestemos atención a la respiración, que cobremos conciencia de lo que es respirar, respiramos automáticamente. El arte, como decía Shklovsky, el informalista ruso, lo que hace es desautomatizar la experiencia cotidiana. Al desautomatizar nos hace cobrar conciencia de lo que ocurre sin que nos demos cuenta que ocurre, pero el arte te pone enfrente de esa ocurrencia para que cobres conciencia de ella. Por ejemplo, el respirar, el mirar, el sentir, el oler, ¿no? Es decir, o por ejemplo, como es obvio que estas referencias al formalismo ruso y al dadaísmo eran en otra clase, y bueno, la referencia, por ejemplo, a lo que hace Neruda en sus bodas elementales con los materiales más banales, llamémoslos así, de la vida cotidiana. Por ejemplo, con una cebolla. Todos vemos cebollas todos los días en los mercados, en las cocinas, las manipulamos, las cortamos, pero para nosotros no significan nada. No vemos más allá de la utilidad de la cebolla, no la vemos,
Yo no he visto a nadie contemplando una cebolla, normalmente. Puede ser algún artista que se fascine por, como el poeta Neruda, que se fascina por la forma de la cebolla, y lo que él dice, cómo deforma y transforma la cebolla banal o vulgar, ¿verdad? El bulbo ese de la familia de las liliáceas que uno encuentra en las bodegas y en los abastos, él la convierte en una cosa completamente mágica, maravillosa, como la describe, como la compara con otras cosas, con una rosa y la convierte en una redonda rosa de agua, de pétalos cristalinos. Y bueno, por primera vez uno se da cuenta cómo es la cebolla cuando lee ese poema, porque el arte desautomatiza nuestras maneras perceptivas habituales. Nosotros vemos habitualmente lo que ya está previsto que veamos, y bueno, vamos un poco mecánicamente por la vida. El arte debería desautomatizar la vida tal que nos parece natural. Es natural que pase esto. No, probablemente no es natural, es solamente la costumbre, el peso de la costumbre, la que te lo hace ver natural, pero había un tiempo que no existía de ese modo. Se puede pensar en otro modo de existir, ¿no? Es lo que también ha hecho todo el arte de vanguardia en el teatro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí otra famosa performance, que es la famosa baba antropofágica. Bueno, aquí ya es una performance colectiva también, no es un dispositivo que usa una persona, sino un grupo como un coro trágico alrededor de una víctima que va a ser comenzada a cubrir con hilos ensalivados. Sí, es así tal cual, empapados en la saliva de los participantes, y con ese hilo húmedo se va a ir tejiendo sobre el cuerpo de la víctima, sobre el que está yaciendo en el piso, una capa, una red que se endurece, y esa capa va adquiriendo la forma del cuerpo de la persona. Bueno, muchos dirán que esto es un poco repugnante, pero bueno, forma parte también de la provocación del arte performativo. Entonces, lo que Ferreira Guyar llama neoconcreto es lo que podríamos llamar en otros escenarios arte performativo, arte de acción, arte de participación o instalación también. Pero fundamentalmente aquí lo que priva es la performatividad, ¿verdad? La ejecución en acto de una actividad estética, es decir, sensible, que además se disipa en el acto mismo de su ejecución. A menos que filmemos la performance, no quedaría registro sino en la memoria de los espectadores. Y en el caso de la baba antropofágica, con todo lo que es el recuerdo del movimiento antropófago brasilero y de lo que es el ritual teatral y trágico del sacrificio de una víctima que se está jugando en el fondo de esta performance, el tejido que se va haciendo sobre ese cuerpo con los hilos empapados. Bueno, aquí está este hombre sometido a está dispuesto a este baño de saliva artística, digamos, ¿verdad? Estos son los extremos a los que llega el arte contemporáneo, pero aquí hay una experiencia sensible, sensitiva, afectiva, emocional, que trasciende cualquier geometría, obviamente. Pero aquí ya no estamos en una geometría sensitiva, sino en otra cuestión completamente distinta, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, estos son resúmenes muy limitados de unas cosas muy complejas y muy ricas en manifestaciones. Y bueno, fíjense, ya en la segunda parte de la escena 6, nos hemos tomado casi toda la clase de hoy. Y vamos a entrar en la escena 7. Bueno, nos queda un cuarto de hora, vamos a seguir. Están confundidas, fastidiadas. No, para nada, interesadas. No, sigamos. Buenísimo, seguir? no, sí, por favor, vamos a seguir.
Oh, Ok, sí. ok, perfecto. Bueno, aquí vamos a entrar en otra escena, la escena venezolana de los años 50. Seguimos, bueno, otro capítulo de la Revolución Artística en Marcha, capítulo 7, el arte abstracto en Venezuela. Aquí vamos a ver cómo esta experiencia de los años 50 tiene relaciones con todo el arte concreto, con todo el arte abstracto europeo, y con la tradición también del arte concreto uruguayo, del arte concreto argentino y con el arte concreto brasilero, aunque aquí no se llamó arte concreto. Bueno, aquí vamos a encontrar también algo que hemos encontrado en casi todos los movimientos artísticos de América Latina, desde el estridentismo y el muralismo en los años 20 hasta los años 60, que es la relación conflictiva con Europa, ¿verdad? La relación conflictiva con la propia particularidad nacional, el conflicto entre lo nacional y lo cosmopolita, entre nacionalismo y cosmopolitismo, que es uno de los elementos de la polémica que se va a generar también frente a la lectura que los disidentes hacen de la Escuela de Caracas y de la lectura que van a hacer los pintores que pertenecieron a la Escuela de Caracas, van a hacer de las propuestas de los llamados disidentes, ¿no? Bueno, un grupo de artistas venezolanos, casi todos pintores, la sola excepción de Guillén Pérez, que es un filósofo, que es un poco el ideólogo del movimiento, por lo menos del escritor de muchos de los textos programáticos. Y aquí está la portada del primer número 1, que sale en París en marzo del 50. Y bueno, dice circulando por América Latina. Es decir, que tiene como objetivo también, de alguna manera, dispersar, diseminar las ideas de la pintura abstracta, concreta, que se está haciendo en Francia en esos momentos. También los experimentos con el cinetismo, los experimentos de Vasarely y compañía. Y estos muchachos venezolanos que se formaron en la década de los 40 en la vieja escuela de arte, con los antiguos maestros, ¿verdad? Que venían de la escuela de Caracas y que van a abandonar radicalmente esas enseñanzas del paisajismo, de la pintura figurativa, para abrazar de manera quizás un poco ansiosa la modernidad que ellos veían encarnada en el arte geométrico abstracto. Y bueno, ese grupo va a girar, uno de los principales, ustedes lo saben, es Alejandro Otero, va a girar en torno a la búsqueda de una salida a lo que ellos consideraban un callejón sin salida del arte venezolano del siglo XX, que se había instalado precisamente en lo que había heredado de la Escuela de Caracas. Todavía se seguía pintando, muchos de los pintores de la Escuela de Caracas seguían vivos en los años 50 y todavía pintaban los mismos paisajes, etcétera, etcétera. Entonces esto va a abrir una polémica obviamente en Venezuela. Y bueno, en principio los manifiestos y los textos de los disidentes no son tan duros ni tan, como diríamos, corrosivos, ni beligerantes, ni violentos como los de otros grupos de vanguardia. Son más sosegados, bueno, ya tienen tras de ello una gran tradición de polémica vanguardista, y aunque son unos polemistas, tampoco son unos, digamos, antropófagos que van a arrasar con todo para imponer una nueva ley pictórica.
En todo caso, tienen un interés también como pedagógico de mostrar a América Latina, un poco ingenuamente, como si en Brasil precisamente, y en Argentina y en Uruguay, no se estuviese experimentando con la pintura abstracta geométrica desde los años 30. Entonces, un poco también una especie de desconocimiento de nuestros artistas del continente latinoamericano y muy pendientes del continente europeo. Ese complejo del colonizado, digámoslo así, del subalterno, que sigue muy pendiente del dato metropolitano y que a veces es ciego a lo que ocurre no solamente en su propio país, sino en su propio continente, en su propia cultura, ¿no? Entonces Alejandro Otero apenas se refiere, ¿verdad? Muy rara vez a alguno de los artistas concretos argentinos, y bueno, él ve directamente Europa. Ellos sienten que van a traer la nueva racionalidad de la pintura, una pintura que alcanza su propia autonomía. Es una larguísima discusión que ya está, como les dije, Kandinsky en los años 10. Por lo tanto, no es nada nueva, pero es una necesidad de este grupo de artistas que se formaron bajo preceptos bastante superados ya en el siglo, que seguían pintando como los impresionistas. Eso era lo que se enseñaba en la Escuela de Arte de Caracas hasta el impresionismo, como si del impresionismo en adelante no hubiera ocurrido nada. Hubo muchas protestas en los años 40 y los disidentes no fueron los únicos disidentes, fueron estos los que se hicieron más evidentes o visibles. Bueno, en parte porque escribían desde París. Y ya sabemos lo que ha significado para el imaginario cultural latinoamericano París como meca del arte, como meca de el avance de las disciplinas artísticas, de la moda, de la cosmética, incluso del mobiliario, de la literatura. Sí, París siempre ha sido un foco de imantación para más que cualquier otra ciudad europea para los venezolanos. Y bueno, el folleto de los disidentes dice, tiene por misión esencial dar testimonio de las preocupaciones e inquietudes de un grupo de jóvenes venezolanos interesados personal y colectivamente en replantear desde su raíz los temas y haberes de la cultura y vida latinoamericanas. Este primer número tiene por fin inmediato dar una orientación sobre nuestra actitud esencial. Ningún interés creado, ninguna sensiblería ante lo que creemos nuestro inalienable deber. La juventud latinoamericana está hoy bien situada ante la alternativa o bien someterse al canon tradicional o hacer que Latinoamérica logre su verdadera dignidad. Este latinoamericanismo, fíjense que es un latinoamericanismo que no tiene nada que ver con el concreto americano de Torres García, que busca contaminar la herencia europea del concretismo y el arte abstracto con elementos autóctonos de las culturas indígenas, por ejemplo, de la geometría, de los diseños en la cestería o del diseño en la arquitectura inca, por ejemplo, ¿verdad? Aquí pareciera más bien lo contrario. Es como si los disidentes desde París quieren divulgar a América Latina la buena nueva de un arte que ellos consideran más digno, un arte puro, un arte que se escapa al canon tradicional de la representación, de la figuración, del costumbrismo, del nativismo, del dato realista, porque aquí va a haber un conflicto con la pintura llamada social de la época también, pintores como César Rengifo, por ejemplo. Bueno, va a haber conflictos entre esta posición. Además, un poco, hay que decirlo, los disidentes descubren algo que ya estaba descubierto y que no se lo van a enseñar a América Latina porque ya los latinoamericanos, por lo menos en Argentina, en Uruguay y en Brasil, como los vimos, estaban ya conectados a ese proceso de liberación de la pintura, de la tradición representativa o de la ilusión mimética,
Y bueno, incluso ya con los experimentos de la llamada Escuela del Sur y obviamente con los trabajos del grupo Madí y los trabajos, por ejemplo, del propio Tomás Maldonado. Y así en Brasil con los dos concretismos, el concretismo de Brasil, de Sao Paulo y el concretismo de Río de Janeiro. Es decir, que es un poco de desinformación también de nuestros artistas venezolanos con respecto al continente y la pretensión, porque es bastante pretencioso, que ellos van a dictar cátedra desde París a toda Latinoamérica, ¿verdad? Para sacar a Latinoamérica de su, bueno, de su apocamiento y de su, digamos, limitaciones en la tradición. Y bueno, fíjense cómo la petulancia de creer que a través de su llamado, Latinoamérica va a adquirir su verdadera dignidad. Claro, un análisis más complejo de esta propuesta, leída, por ejemplo, en relación con los planteamientos del arte concreto argentino, vamos a encontrar bastantes coincidencias en los objetivos que se buscan en esta exploración de un arte abstracto, que en su momento las vamos a evocar simplemente porque no las podemos trabajar a profundidad. En todo caso, no sé si sienten que esta primera entrada del primer folleto de los disidentes es bastante floja. Digamos, no tiene ¿cómo lo diríamos? Floja y pretenciosa, banal como somos los venezolanos, qué pena. No, vale, qué horror, no digas eso. Irina, esa fuiste tú. Sí, pero es que chica, no digas eso. Nosotros no somos banales, ¿qué se te ocurre? ¿Es banal Reverón, acaso? Algunos, tú no, pero... ¿Ah? No, pero no lo digo por mí ni por nadie, pero Reverón no es banal, por Dios. Bueno, claro que no, en el arte no, pero estoy hablando de los... Está bien. No, sí, bueno, pero los venezolanos somos muy snob, eso sí, no, culturalmente. Ese es el término preciso, tienes razón. Culturalmente hablando, claro que somos unos snob como toda América Latina, que bueno, siempre el prestigio que viene de afuera, el prestigio que es importado, lo importado es mejor que lo nacional. Eso sí, es una parte de nuestra idiosincrasia. Y un poco, tienes razón, esto le está pasando a estos muchachos disidentes que se van a París a pegar el grito desde allá y no lo pegan desde aquí. Profe, pero yo pienso que, o sea, la pretensión, todos han sido pretenciosos, ¿no? Ah, no, claro, claro. Más bien esto, le falta quizá la rimbombancia o el rebusque a veces. Usted ha leído cosas aquí que uno dice, Dios mío, para escribir esto, o sea... Claro. Aquí yo diría que lo podemos decir con palabras más sencillas. Muchos de los manifiestos que buscaban justamente eso, ¿no? Hasta el mismo lenguaje rebuscado. La soberbia de la juventud, ¿no, Romy? También. Claro. Esos jóvenes, esa irreverencia, esa soberbia de la juventud, digo yo, que se creen que lo saben todo en ese momento, ¿no? Y también yo creo que un poco es un símbolo, es un síntoma de la época, porque en ese momento era posible o era parte del juego, ¿no? O sea, no sé, creo que va por ahí la cosa también, ¿no? Sí, claro. Indiscutiblemente flojón. Claro, con las otras cosas que hemos leído. Después de ver todas las otras alegatos. Con los brasileros, o sea, sí. Claro, por ejemplo, si comparamos esto con el panfleto de Maldonado contra Torres García, esto es una bobada tranquila. Esto no es ninguna revuelta, estos son unos muchachitos que están descubriendo la pintura abstracta en París y creyeron que llegaron al llegadero y entonces están divulgando esto en un manifiesto, diciéndole a sus coterráneos, más que a los latinoamericanos, a los venezolanos, miren lo que está pasando aquí. Este sí es el arte de avanzada, el arte de la dignidad del artista moderno y no esa
seguir repitiendo el mismo cerrito con sus drapeados, pintando desde el Calvario o desde, qué sé yo, desde la Urbina. Esas cosas que van dirigidas directamente, por ejemplo, al pobre Manuel Cabré, que se convirtió también en un objeto de ataque de este grupo, ¿no? Pero también ellos están atacando la pintura llamada realista social, Rengifo y otros por el estilo, y nada, se ponen de enemigos a la mayor parte de los artistas venezolanos, que además los toman por unos rastacueros, en el sentido de que por haberse ido a París y tener una beca y estar desde allá, ahora quieren enseñarle a los pintores venezolanos lo que tienen que hacer. Entonces ya vamos a ver las polémicas que se van a crear, que son muy, no digamos que cómicas, pero a mí me dan mucha risa. Bueno, estos son varios números de la revista. Por lo menos tuvieron una cierta consistencia a publicar varios números, cuando lo habitual es que aparezcan 2 números y luego no aparecen más. Y bueno, finalmente en el número 5 ellos van a aparecer el famoso manifiesto del no. Este manifiesto del no, que ustedes se darán cuenta inmediatamente que es bastante bobo también. Hemos querido decir no ahora y después de los disidentes. No es la tradición que queremos instaurar. El no venezolano que nos cuesta tanto decir. No a los falsos salones de arte oficial. No a ese anacrónico archivo de anacronismo que se llama Museo de Bellas Artes. No a la Escuela de Artes Plásticas y sus promociones de falsos impresionistas. No a las exposiciones de mercaderes nacionales y extranjeros que se cuentan por cientos cada año en el museo, no a los falsos críticos de arte, no a los falsos músicos folcloristas, no a los falsos poetas y escritores llenacuartillas, no a los periódicos que apoyan tanto absurdo y al público que va todos los días dócilmente al matadero. Decimos no de una vez por todas al consumatum es venezolano, con el que no seremos nunca sino una ruina. No sé si seguimos igualitos, qué horror. No hemos evolucionado nada del 50 para acá. Para nada, es horrible. Y a mí me da una risa grandísima porque auxilio. Ellos hacen tal escándalo y no están diciendo nada. Es decir, ¿qué es lo que están diciendo? No a la tradición. Está bien, toda la vanguardia le dice no a la tradición, perdón. Y luego la enumeración, bueno, no a los salones de arte oficial, no a los vejestorios, a lo que ya está caduco, es verdad, tienen razón, al Museo de Bellas Artes, que es lo que se expone ahí, son críticas también a los directores de los museos, Monsanto y compañía, los directores de la Escuela de Artes Plásticas, a Miguel Arroyo y compañía, a toda esa gente están aquí cuestionadas. Hay cosas que me dan mucha risa, no a la Escuela de Artes Plásticas y sus promociones de falsos impresionistas. No a los falsos músicos folcloristas y no a los falsos poetas y escritores llenacuartillas. Bueno, no a toda ¿cómo lo diríamos? A la mediocridad que ellos sienten que es el arte venezolano de la época, ¿no? Y entonces decimos no de una vez por todas al consumatum es venezolano, aquí con esa altisonancia del consumatum es, de lo que ya está consumado venezolano, como una especie de cosa fatídica. Si no nos liberamos de ella, no seremos nunca sino una ruina. Es decir, que si somos pintores figurativos y paisajísticos, no somos nada. Pero si pintamos abstracto, seremos dignos de ser modernos, hombres de avanzada.
Bueno, a mí me parece que el manifiesto es un poco pueril, porque además no plantea ningún término, ningún Súper pueril, eso aspecto te iba a teórico. decir. Total. ¿Ah? Es ¿Cómo? súper pueril. Es súper Es pueril, muy ¿no? pueril. Es como una especie de pataleta. Es una pataleta malcriado, de Eso es. malcriados y más nada. Y más nada, pero nuestra escena cultural era tan provinciana, fíjense ustedes, que esta Claro, pero cosa... a eso me refería yo cuando decía, a lo mejor mal usando el término de la banalidad que nos caracteriza idiosincráticamente a los Sí, venezolanos, porque dices, no, ajá, pero no profundizas, ¿no? O sea, ajá, en qué basas tu pataleta? ¿En qué basas esa, o sea, ajá, más allá de que tú consideres que lo otro es subdesarrollado o exacto, o simplista, superado, históricamente superado, ¿no? X. Que en los otros manifiestos tú sí ves o sea, un desarrollo del por qué tú te estás revelando esas formas o por qué planteas otras nuevas formas. O sea, Claro, claro, Bueno, y también porque hay una tensión política muy fuerte en los otros que aquí no está. exacto. Fíjense, sí, que esto es, bueno, finales, esto es después del derrocamiento de Gallegos y de la apertura de esa zona ambigua de poder que luego se va a convertir en la dictadura de Pérez Jiménez en el año 52. Es decir, que es un momento también extraño de la cultura venezolana y bueno, en el año 50 todavía no se sabe lo que viene y ellos están interpelando a un país que todavía, bueno, por eso yo les puse en esta presentación a la revista Sardio. Ah, no, pero no es en esta, es en la otra, la otra escena, la escena 8. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque lo que viene después de este no tan pueril, tan bajo de potencia, un texto de Carlos González Bogen, que es miembro del grupo Los Disidentes, también uno de los pintores abstractos, que ustedes pueden ver sus obras por ejemplo, este grupo de artistas fueron los que trabajaron al lado de Villanueva en la decoración, digamos, de la ciudad universitaria, ¿no? De Caracas. Y bueno, ahí vamos a ver cómo la tendencia de Villanueva hacia el arte abstracto también va a hacer que este grupo de artistas cobre una relevancia y un protagonismo y que también vayan a ser objeto de la envidia de los otros pintores que no fueron convocados a participar en esa gran obra de ingeniería civil y de arte que es actualmente y seguirá siendo si no la destruyen la ciudad universitaria de Caracas. Eso lo veremos en algún momento. Ustedes además están acostumbrados a ver y a convivir con esas obras en los pasillos, los murales de los pasillos, en los vitrales de la biblioteca central, de las bibliotecas de las facultades, bueno, en la cantidad de murales que están en todas las facultades, en las escaleras, en las entradas a los baños, en la plaza cubierta del aula magna. Bueno, ese es un reservorio de arte moderno, de arte geométrico, abstracto, incluso con obras internacionales, que bueno, no tiene parangón en ninguna otra cultura contemporánea. No hay ningún otro campus de los que yo conozca que tenga la belleza del campus universitario de la Universidad Central. Pero ese es otro tema. En todo caso, en la próxima clase vamos a leer este texto de González Bogen contra la Escuela de Caracas, que quizás es un poquito más ácido que el tonto no de los disidentes. ¿Ok? Una Entonces, bueno, pregunta, profe. sí. Nosotros Dígame. tenemos el miércoles de la semana que viene la última clase, ¿no?
Sí, señora. Y luego tendríamos que concertar todos esa sesión adicional, sobre todo para avisarle a la Sala Mendoza, Ajá. para el simposio, o sea, que nosotros podamos fijar entre todos una fecha, o tú nos dices, tomando en Pero no. cuenta la entrega de las notas, la fecha límite de entrega de notas para ustedes, ¿no? Ok. Bueno, eso O lo sea, averiguas tú, Gaby. sí, Pero bueno, más bien lo que quería es que en el chat podamos, que tú pienses, ¿no? ¿Qué día, después de esa última clase, podríamos nosotros concertar esa... no, para mí en el cronograma es la próxima clase. Al terminar el programa, la próxima clase es el Pero da simposio. tiempo, o sea, la semana que viene, el miércoles, también tenemos el simposio. No, la No, semana que viene tenemos clase. por eso, entonces, El arte informalista en Venezuela. exacto, entonces, Sería para el efectos, 27, sería el 27, Gaby. Sí, el 20 sería la última clase formal y el 27 el simposio. Nosotros ok. somos, ustedes son 5, No, ¿no? nosotros somos 8, porque, Ah, bueno, ok. Betsabe, que es un misterio, y que, o sea, que yo tengo que dilucidar cuál es el estatus, si ella solo recibe las No, clases. estoy casi seguro que Betsabe Sí. no está cursando para obtener certificado, Ok, solamente como oyente, pero verifícalo. entonces somos 7, Sí. porque menos Eso. Betsabe e Irene, que están ya desactivada por la operación, quedamos Ok. 7 de 9. Ok, Bueno, bueno, entonces tenemos que calcular el tiempo para que 7 personas expongan esa misma tarde en el horario de la clase. Yo creo que se puede. Yo empiezo a calcular un poco el tiempo que cada uno se puede tomar en su brevísima presentación y vemos. Y eso se los digo posteriormente o el próximo miércoles. Por eso, digamos que ustedes ya deben estar trabajando en lo que van a hacer. Ya, sí, claro. ya hay personas que me han consultado sobre lo que podrían trabajar y yo les, bueno, en realidad solamente una, Ana, Pastor, ¿cómo que es tu nombre, Pastor? Elena. Elena fue la única que me consultó y ya hemos tenido un intercambio. Bueno, ella va a empezar a trabajar con su propuesta. Entonces tienen de aquí al miércoles 27 solamente estos días y una semana y 3 días más. Sí, Entonces ok. tienen que ponerse las pilas, trabajar este fin de semana y trabajar el otro fin de semana. O quedar como los disidentes. O quedar, exacto, o quedar como Digo no, digo no. No a la tarea. A todo. No a la academia, No a a las la academia, imposiciones, no al intelectualismo, no al imperialismo, no a la no, posmodernidad. exacto, no a la posvida, etcétera, etcétera. Bueno, señora, yo estoy agotado porque yo los miércoles doy 2 clases y ya no puedo más con mi vida. Así Bueno, que gracias. pásenla bien, Adiós. vayan a tomar Gracias. sol, vayan a tomar sol en la playa y regresan renovadas, tostadas y bueno, dispuestas a decir no. No, no, no. Buenas tardes, bye. Chao, chao, gracias. Vale. Buenas tardes, chicas. Chao. Chaito, hasta luego. Bueno. Luego. Chao.